¿Quiere que la bajemos un poco? Correle un poquito la luz que le pone. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a los que concurren por primera vez al Instituto Patria. Simplemente decirles que este es un espacio de reflexión, de debate, de discusión de ideas, de aportes. Esto fue pensado en el año 2015, allá por marzo, abril del año 2015, por la presidenta honoraria del Instituto, que es la compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando nos encomendó la tarea de que, como ella ya veía su mandato terminaba el 10 de diciembre, generáramos un espacio donde se pudiera reflexionar, discutir, analizar, debatir, criticarse, autocriticarse y fundamentalmente tener un espacio de debates e ideas acerca de lo que ella consideraba habían sido los 12, 14, 15 años más importantes en toda Latinoamérica que se habían vivido en los 200 años de independencia. Que lo que había ocurrido en los principios años de este siglo XXI en toda Sudamérica, en Latinoamérica, con gobiernos que habían trabajado juntos, bueno, todos los logros que todos ustedes conocen, era necesario tener un espacio de donde se los defendiera, se los explicara, se los reflexionara y fundamentalmente se mantuviera viva esa idea y esa propuesta. Obviamente lo que ocurrió después, no solamente acá en la Argentina, en Brasil, en Venezuela, y lo que viene ocurriendo en varios países latinoamericanos, le dio mucho más la razón a ella de la necesidad de generar este espacio de debates de ideas, fundamentalmente con la intención de la defensa de esos principios, de esos procesos de integración y de esos proyectos que se dieron en cada uno de los países que con distintos altibajos hoy siguen vigentes. En este marco, en el Instituto Patria, desarrollamos una gran cantidad de actividades que tienen que ver con esto, con el debate, la reflexión y la discusión de ideas. Nosotros siempre decimos que acá no hacemos listas, acá no se discuten las listas de candidatos, ni se discuten los frentes políticos, ni las elecciones. Eso no es que nosotros no lo hagamos, pero lo hacemos en otro ámbito. Aquí, en este espacio del Instituto Patria, es un espacio de discusión, de debate y de reflexión de ideas. También de formación y de capacitación. Y en este marco, reitero, como parte de estas actividades, los días martes, el Instituto Patria se abre a todos aquellos espacios y compañeras, intelectuales, periodistas, profesionales, que tienen algo que aportarle a este pensamiento nacional. Desde una revista, desde un libro, desde un diario, desde el lugar, desde el colectivo, desde el lugar donde ellos entiendan que pueden aportar a este debate de ideas. Y así ha sido como a lo largo de este casi ya cumplido un año del Instituto Patria, se han presentado acá muchos libros, revistas, programas que tienen que ver precisamente con la discusión y el debate de ideas. Y hoy, la verdad que para nosotros, para el Instituto Patria, es un gran honor tener presentes aquí al compañero Adrián Brodsky, que viene a hacer la presentación de su libro, del genocidio. La verdad que le agradecemos mucho su presencia, le damos la bienvenida. Además, creemos que el libro va a ser un aporte precisamente a esta discusión y a este pensamiento que tenemos que reflexionar. Y obviamente no puedo dejar de lado a dos excelentes compañeros panelistas que hoy lo acompañan, dos hombres muy queridos por todos nosotros. En primer lugar, al amigo Pablo Yonto, el compañero, el abogado, no solo de la lucha por los derechos humanos y su trabajo militante y activo en todo lo que tuvo que ver precisamente con la vigencia y la lucha de los derechos humanos, sino además también como un gran militante y un gran compañero que lo es y que lo hemos conocido a lo largo de estos años. Y bueno, y desde ya a Raúl Zaffaroni no hay palabras para agradecerle.
Todo lo que yo pueda decir creo que es poco. Lo que sí creo que todos percibimos que Raúl es como un faro, ¿no? Que cuando se ilumina nos da un poquito de luz a todos y a veces nos ayuda a comprender, a analizar. Y también es un poco de abrelatas, nos abre el cerebro, nos hace pensar. Porque a veces nosotros pensamos por un lado y por ahí leemos algo, Raúl, decimos, mirá lo que dice este hombre, no tendrá razón, no será así. Bueno, la verdad que Raúl, sinceramente, muchas gracias por estar presente aquí, por hacer la presentación del libro y también por tu permanente actitud de abrirnos la cabeza a pensar. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Antes de comenzar con las exposiciones, quería anunciar que hoy no nos van a poder acompañar, lamentablemente, dos de los panelistas que estaban convocados, el compañero Eduardo Josami, que nos dejó un texto que después vamos a leer una vez que intervengan los panelistas, y la compañera Estela de Carlotto, que como todos saben, se ha recuperado en estos días al nieto, se le ha restaurado, restituido la identidad al nieto número 122, y hoy era la conferencia. Y hoy era la conferencia de prensa donde se iba a presentar el caso de él, y me pidieron muchas disculpas, pero iban a ir obviamente los familiares de este nieto, y Estela necesariamente tenía que estar presente. Así que, bueno, nada más. Vamos a comenzar con las exposiciones. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias, Patricio, por la invitación, y a los compañeros y compañeras acá del Instituto. El aporte de este libro de Patricio y de su investigación alrededor de algunos temas que pueden parecer ciertamente académicos para nosotros en las causas de lesa humanidad, ha sido uno de los últimos trabajos con los cuales estamos, o trabajo con el cual estamos trabajando y siguiendo la creatividad argentina, o continuando la línea de la creatividad argentina, que por supuesto se nutre de mucho de lo que otros se han hecho, y sobre todo otros autores y otros juristas han hecho. Pero yo quería meterme un poco y breve en el sendero argentino para mostrar algunas cuestiones particulares nuestras. Sobre genocidio venimos discutiendo desde hace muchos años. Raúl y Patricio van a ser voces mucho más expertas en cuanto al análisis y al cotejo internacional o a la idea general que va transitando por el mundo alrededor de esto, pero yo quería hacer foco un poco en nuestra cotidiana pelea para ver si algún día logramos dos cosas: que todas nuestras sentencias en las causas por delitos de lesa humanidad establezcan de una o de otra manera que lo que ocurrió aquí en la Argentina entre 1976 y 1983 al menos debe ser llamado con el nombre correcto, genocidio. Y lo segundo, para que nuestro Código Penal tenga dentro de su articulado el delito de genocidio, cosa que hoy no ocurre en la Argentina, y cuestión que muchos otros países de Latinoamérica y del mundo ya lo tienen, pero lo que nos da más envidia son los países hermanos de Latinoamérica. Y no porque seamos partidarios de que cada vez haya más delitos en los códigos, sino todo lo contrario. Pero la verdad que este delito no esté, para nosotros es fuerte, no solo por lo que representa para la Argentina, sino por lo que representa para la humanidad. Y si, como dicen algunos autores,
este es el delito de los delitos, y nosotros no lo tenemos, la verdad duele. Y no lo tenemos en el Código Penal. Entonces, a veces en nuestros alegatos, ante los jueces y ante el público, decimos que estamos pidiendo que en la sentencia se incluya, de alguna manera, y ahora si quieren, después cuando se abra la charla, les decimos las maneras en que se pide que se contemple en la sentencia la mención del genocidio, en algunos casos pidiendo pena, en otros casos diciendo o pidiéndole al tribunal que al menos coloque en los fundamentos de la sentencia que los delitos que aquí se describen, se mencionan, se cometieron en el marco de un genocidio. Bueno, todo esto forma parte de la pelea que se está dando en todo el país y que también fue una pelea nuestra. Es decir, nosotros no hablábamos de genocidio, al menos con claridad, en la década del 80. Yo formé parte de los equipos del CELS en el final de la dictadura y el comienzo de la democracia, y si bien era un pibe, la palabra, el delito, no existía. Y los comentarios eran muy breves, muy pequeños, y no formaba parte de nuestras prioridades. Hoy sí. Y lo forma a partir, por supuesto, del desarrollo de nuestro crecimiento y nuestra formación, nuestra comprensión de lo que había ocurrido aquí en la Argentina y la elección de la correcta denominación de esta barbarie. Hoy, si bien no tenemos unas estadísticas prolijas, pero las últimas que hemos hecho dan que en el 26% de las sentencias de una o de otra manera se ha mencionado la palabra genocidio. Es largo entrar a contarles qué ha hecho cada tribunal con eso, pero hoy quería volcarles algunos aspectos porque tienen que ver con esta cuestión de la argentinidad, digamos, de cómo avanzamos a veces a los codazos, abriéndonos camino, como nos han enseñado madres y abuelas, también en el campo del derecho, también en los tribunales, y cómo todo aquello que parte está reflejado en el libro de Brodsky tiene que ver con, bueno, esta característica nuestra de empujar y ganar la pelea como se puede, pero sabiendo que hay un horizonte y que ese horizonte tiene que ser que en nuestros libros de historia, que en nuestras sentencias, que en nuestro diálogo cotidiano, que en nuestros afiches, que en todo el material que desarrollamos en todo el país, con nuestros organismos, organizaciones, militancias, se tenga claridad de que aquí ocurrió un genocidio y no otra cosa. Y habrán visto ustedes en la última marcha que dos de las consignas que muchos de los jóvenes portaban eran las consignas fueron 30.000 o son 30.000, depende de cómo la escribían, y fue genocidio, ¿no? Eso, la verdad que para nosotros fue una hermosa señal en esta última marcha del 24 de marzo y que no hace más que confirmar este camino con obstáculos seguro, con discusiones entre nosotros y peleas entre nosotros, todavía las tenemos. Hay algunos compañeros y compañeras que no plantean el tema del genocidio con sus explicaciones, pero lo que les quería contar era que nosotros no inventamos nada, por supuesto, no inventamos nada a nivel internacional con esta pelea para que se denomine genocidio lo ocurrido con la Argentina, y que además hay quienes lo plantearon de antes, y esto también lo tenemos que conocer para poder fortalecernos. Y se engancha con otro tema que está dando vuelta desde que Macri asumió y esta banda de derecha asumió la conducción del país, y además de llevar adelante las peores prácticas sociales y antiobreras, llevan adelante, por supuesto, una política para aplastar todo lo que se ha conseguido en el campo de derechos humanos. Eso incluye desde sus posiciones negacionistas hasta militar ellos a favor de los genocidas. En este momento,
estamos pidiendo, por ejemplo, la renuncia del secretario de Derechos Humanos Abreu, porque ya de todo lo que hizo durante este año y pico, lo último fue, la verdad, para nosotros el mayor cachetazo contra una lucha que caracteriza a nuestro país, que ha sido convertir a la Secretaría de Derechos Humanos en un lugar que no solo recibe a los familiares de los golpistas y genocidas, sino que hace gestiones por ellos. Le pidió hace pocos días en Washington a la Comisión Interamericana, que va a venir en mayo a la Argentina, que reciba a lo que ellos llaman organizaciones de presos políticos. Esperemos que la Comisión no lo reciba, pero la verdad, ver el dolor que causa, ¿no? Ver que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que al principio de la democracia fue subsecretaría, que ahora es secretaría, y que tuvo siempre un horizonte muy claro y digno, más allá de los nombres que hayan pasado en algún momento, hoy se convierte en un lugar de doble ventanilla, ¿no? Un lugar para atender a los genocidas y a sus familiares, y otro lugar para atender a las víctimas. En ese trayecto están convirtiendo todo este tema también de la discusión de los números en un aspecto que en un punto sí empalma con la pelea para que se nombren las cosas como corresponden y decir que en la Argentina ocurrió un genocidio. Ellos intentan minimizar la cantidad, y si bien la cantidad no es lo que define al delito de genocidio, pero tiene mucho que ver, pero no es lo que define, queremos decir algunas cosas y mostrar algunas cosas. Yo les voy a pasar ahora un artículo, mejor dicho, esto es una solicitada publicada en noviembre del año 76 en México, pero que toma como base un artículo periodístico hecho por un periodista mexicano, Fernando Meraz, que vino a la Argentina en 1976, enviado por el diario Excelsior, para hacer una serie de notas sobre lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Estamos hablando de 1976. La solicitada sale en el 76 en otro diario mexicano, reproduce el artículo del periodista que vino acá y reproduce el título y la bajada de ese artículo. El título dice: Las calles de Buenos Aires, objetivos militares. Ahora se los paso. Y la bajada dice esto: se ha llegado al genocidio. Punto y coma, 24.000 desaparecidos, 17.000 presos, 1.050 ejecutados y 800 muertos en la tortura. Dramáticos relatos sobre tormentos. Esto con base a algunos testimonios, y seguramente recorrió algún organismo de derechos humanos, deducimos que fue a la Liga por los Derechos del Hombre, pero digo, va en línea con lo que unos días después, unos días no, apenas unos meses después, va a escribir Rodolfo Walsh en la carta a la Junta, y donde también va a decir que aquí se está cometiendo un genocidio, y también va a dar números para, que nos sirvan a nosotros como mirada histórica de a un año del golpe, a un año del inicio de la masacre, de la continuación de la masacre, pues ya saben ustedes que tenemos miles de casos de compañeros y compañeras secuestrados o torturados o asesinados en el 74 y 75, pero tanto esto como este artículo como la carta de Rodolfo van marcando ya y señalando la existencia de un genocidio. No porque lo digan ellos, sino porque están usando los términos correctos. Cuando a veces nos saltan algunos radicales a discutir este tema, nosotros utilizamos un texto, o suelo utilizar un texto, que tiene que ver con alguien muy simpático para ellos, para nosotros tal vez lo haya sido en algún momento, pero después lo tuvimos que imputar en una causa de lesa humanidad por la tarea que había cumplido en la dictadura en una causa, que es el fiscal del juicio de la Junta, Julio Estracera. Y Julio Estracera, en su alegato
que casi todos lo recuerdan por su final, pero que lo tenemos que leer completo, porque ahí también hay cuestiones que duelen, como por ejemplo remarcar la teoría de los dos demonios. Pero él habla ahí dice, lo que podríamos calificar como el escalofriante número de víctimas que ocasionó el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. O sea que el fiscal del juicio de la Junta, que tenía más que nada simpatía con el radicalismo, ya hablaba también en el alegato de 1985 del genocidio y ponía como nota destacada el número de las víctimas. Todo esto es lo que, además, por supuesto, de los estudios, la teoría y la formación nuestra en estos años, y que hizo que se tomaran las banderas a partir del 2003, 2004, mucho más fuerte para empezar a exigirle a los tribunales que en sus sentencias se pronunciaran sobre el tema, y que tuvo su primer resultado el 19 de septiembre del 2006, que la verdad esa fecha la deberíamos nosotros por lo menos recordar cada tanto, porque es la primera sentencia en causa de lesa humanidad, que es la sentencia que condena a Echecolás, y donde los jueces de La Plata, encabezados por Rosansky, colocan la mención de que estos delitos han sido cometidos en el marco de un genocidio, y que fue la punta de lanza y que abrió este camino del 26% de nuestra sentencia, con muchas curiosidades en el medio, que bueno, da para largo, pero cuento una y ya lo dejo ahí para darle la palabra a los otros compañeros, que es que el Tribunal Oral Federal de Entre Ríos, además de mencionar que estos delitos fueron cometidos en el marco de un genocidio, se animó a poner en los fundamentos de su sentencia que era el segundo genocidio en la Argentina. Hizo referencia al primero, que acá puede haber una discusión, si nosotros tuvimos 2 genocidios, 3 genocidios, más genocidios, pero la referencia al segundo es que el de la dictadura fue el segundo, y que el primero fue el que arrasó, por parte de los españoles, arrasó a todos nuestros pueblos originarios aquí. Pero interesante que una sentencia lo diga, más allá de que siempre queda en el micromundo nuestro, pero bueno, algún día el micromundo nuestro se extenderá un poco más, digo, el micromundo de leer las sentencias y buscar todos los detallecitos, pero poder extenderlo y poder decir en función de que esto es lo que dice una sentencia es lo que vale, lo que dice una sentencia es lo que pasó, cosa que no es tan así, pero bueno, hacer eje en ello también, como para que nosotros al formarnos sepamos que cuando estamos hablando de genocidio ni fuimos los primeros en la Argentina, ni el camino nació a partir del 2003. Esto vino de mucho antes, sin duda. A partir del 2003 tuvimos la fuerza y por supuesto todas las puertas que se abrieron a partir del hecho por Néstor y por Cristina y por la militancia y por los organismos de derechos humanos, pero hoy podemos decir en la Argentina que ese camino iniciado, que era muy solitario cuando salió la sentencia del Tribunal Oral Federal de La Plata, hoy ya tenemos unos cuantos tribunales pronunciándose, y que ojalá llegue el día en que podamos venir a contarles, miren, hoy todas las sentencias que salen en la Argentina, de una o de otra manera, hacen mención a la existencia del genocidio, y además alguna de ellas condena por genocidio. Bueno, por ahora, gracias. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a Patricio por el honor que me hace al invitarme a la presentación de este libro. Lo que el compañero acababa de exponer, es decir, cuál es la reticencia y la voluntad de acabar con la represión de nuestro último genocidio, que bueno, no se puede concretar en acabar, porque hay cosas que son irreversibles, pero ganas tendrían mucho de hacerlo, por supuesto. ¿Cómo se vincula esto? ¿Cómo se vincula esto con el concepto mismo de genocidio, con la idea, con algo mucho más amplio? Y si efectivamente creo que tenemos que hacer unas vinculaciones incluso con la historia de nuestra especie sobre el planeta.
Se dice que el siglo pasado ha sido el siglo de los genocidios. Sí, unos cuantos. ¿Pero fue el único siglo? Esa es la pregunta. Genocidio es una palabra técnica, jurídica. Cuando un legislador criminaliza una conducta, la define, en el hurto, por ejemplo, dice, bueno, hay un hurto calificado, que es el que se hace con escalamiento. Uno puede ponerse en crítico de lo que hace el legislador y decirle, bueno, ¿por qué el hurto con escalamiento es más grave que el hurto sin escalamiento? ¿Por qué? Porque el que tiene dinero para tener una pared resulta que está más penado el que saltó la pared que si le sacan algo al que no tiene dinero para hacer la pared. Crítica de... Cuidado, la definición de genocidio, aquella definición internacional, que no voy a decir, por supuesto que la Convención Internacional contra el Genocidio es un paso adelante, etcétera, del 48, pero cuando uno analiza esa ley internacional, que es la Convención del 48, y la definición de genocidio que da esa convención, uno se da cuenta de que por poco hizo una caricatura del nazismo. Simplemente hubo una cosa de microcirugía ahí para que no se escape nada. ¿Y por qué? Y porque si se llegaba a escapar algo, iban a caer en genocidio las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Iban a caer en genocidio los desplazamientos de Stalin de población. Iban a caer en genocidio las atrocidades y masacres cometidas por los europeos en África. Entonces, cuidado, vamos a hacer una caricatura del nazismo nada más. Después, bueno, cada país va tipificando el delito como quiere, etc. Pero entonces, tengamos cuidado, sí es cierto, aquella definición es importante, la convención es importante, la contribución de Lemkin a todo eso, históricamente es cierto, pero el hecho genocida atraviesa toda la historia. Y el hecho genocida sobre todo la viene atravesando particularmente desde que en Europa renace el poder vertical, las sociedades europeas se estructuran en forma piramidal, en forma de ejército. Todo ejército necesita sus sargentos y sus cabos, porque necesita pequeñas unidades, pequeñas compañías. A la cabeza de cada compañía pone un paterfamilia y viene el patriarcado, y ese paterfamilia maneja a todos los seres inferiores, mujeres, niños, ancianos, había pocos que se morían jóvenes, los esclavos, los siervos, los animales domésticos, todo es más o menos lo mismo, era propiedad de él. Y con esa estructura vertical, con esa estructura de ejército, ¿qué hace? Se lanza a colonizar el resto del planeta. América, África, Oceanía. Y cada empresa colonialista fue un genocidio. En América se trajeron las enfermedades, infectaron a otras poblaciones originarias que no tenían anticuerpos, y algunos los reventaron matándolos, por supuesto, pero la mayoría no los infectaban directamente. En África no pudieron meterse porque los negros tenían enfermedades que no podían infectar a ellos, pero claro, después de 1885, cuando se reúnen en Berlín y se distribuyen África como si fuera una gran pizza, a partir de ahí se meten en el interior y hacen todas las bestialidades genocidas que hicieron. Redujeron a menos de la mitad la población africana. Todo eso es historia del colonialismo. ¿Y a qué venía todo esto que estoy diciendo? ¿A qué venía esto? Venía a que tengamos cuidado en el presente, porque hay algo que no nos damos cuenta. La historia no es una sucesión de hechos pasados, simplemente, de hechos pasados muchos. Son los hechos pasados cuyas consecuencias estamos viviendo. Y hoy seguimos viviendo las consecuencias de esto. Quizá no comprenda la realidad de todo, y sobre todo la realidad de nuestra región, de nuestra América Latina,
del país, por supuesto, quizá no la comprenda quien piense exclusivamente en términos de bipolaridad, de una bipolaridad proveniente de una cultura política exclusivamente centroeuropea. Yo no niego que la bipolaridad izquierda-derecha pueda ser útil para aproximarnos a determinados fenómenos, sí es cierto, pero cuidado que es una bipolaridad centroeuropea, es una bipolaridad del pensamiento europeo. Nosotros tenemos que pensar en otra bipolaridad, sin despreciar esa para aproximarnos a ciertos fenómenos. La bipolaridad es soberanía o colonialismo, en distintas versiones. Por supuesto que nos pasó el colonialismo originario, por supuesto que nos pasó el neocolonialismo con primero valido de nuestras oligarquías vernáculas y después valido de nuestras propias fuerzas armadas convenientemente alienadas con una ideología colonialista como era la del colonialismo francés de seguridad nacional. Sí, pero eso se terminó. Pero el colonialismo sigue. Y hoy no estamos ni en el viejo colonialismo ni en el neocolonialismo, sino estamos en un tardo colonialismo financiero que se maneja con otras tácticas y que nos penetra por otras vías. Estamos viviendo una nueva versión del colonialismo, pero no cambia su esencia colonialista. ¿Y cuáles fueron los movimientos que pudiéramos llamar antigenocidas de nuestra región? No fueron modelos dogmáticos importados de partidos europeos, fueron nuestros movimientos populistas. No nos olvidemos de eso. Inorgánicos a veces, ideológicamente contradictorios, es posible. Algunos autoritarios, no lo podemos negar. Personalistas, ¿sí? Tenían que juntar como policlasistas, tenían que juntar cosas que la síntesis siempre tenía que hacerla alguien. Sí, efectivamente, pero fue desde la Revolución Mexicana hace 100 años, o Lázaro Cárdenas, o Getúlio Vargas, o Velasco Ibarra, o Nuestro Irigoyen, o el APRA peruano, o Perón. Sí. Eso fue verdaderamente, y lo vemos, con todos los errores que pudieron tener, todos, con algunos excesos que pudieron cometer. Pero ¿quiénes fueron los genocidas? Los que trataron de volver a reducir la ampliación de ciudadanía real que esos movimientos implicaron en cada uno de los países de nuestra región. Fíjense los crímenes atroces que se cometieron. Fíjense las atrocidades que se cometieron en Guatemala, en América Central, en Colombia. ¿Cuántos miles y miles de cadáveres costaron? ¿Y qué era lo que buscaban? Contener movimientos de ampliación de ciudadanía real. Sí. Estamos en esa en otro momento histórico, en un momento histórico en que la táctica por las cuales nos dominan son nuestros defectos institucionales. Efectivamente estamos perdiendo, nos estamos quedando sin constitución, nos están derogando la constitución. Las constituciones tienen una parte dogmática donde se dice reforma el gobierno, los derechos, etc., y tienen una parte operativa o institucional. Si la parte operativa o institucional no está bien programada, permite que la parte dogmática vaya perdiendo vigencia porque no tenemos a quien exigirle el respeto a la parte dogmática. Y no es necesario derogar una constitución. Hitler no derogó nunca la constitución de Weimar. Los alemanes siguen discutiendo todavía si quedó vigente o no, ingenuidad. No la derogó formalmente nunca, no necesitó. Directamente se valió de los errores y abusó de su parte operativa, le hizo perder vigencia.
y cada día estamos perdiendo más vigencia de nuestra Constitución. Cada día esto se está valiendo de los defectos de la parte operativa para que no tengamos a quién reclamarle, ni el sistema de gobierno representativo, republicano y federal, que tenemos de representativo, de republicano y federal, con un señor que extorsiona a los gobernadores, le manda dinero si quiere y si no, no, y a través de eso extorsiona al legislativo y a través de eso nombra a los jueces que quiere. ¿Dónde quedó la república? La república que gritan todos nuestros gorilas. ¿Dónde quedó la república? Yo sé que parece que no es un jurista el que está hablando, pero sí, hablo desde la indignación que siento por haber pasado una facultad de Derecho y la vergüenza que me da haber enseñado Derecho para que esté pasando esto, para que estemos asistiendo a la derogación de nuestra Constitución. Esto es una etapa más de colonialismo, y el colonialismo irremisiblemente es genocida. El colonialismo nos afecta a nuestro primer derecho humano, y nuestro primer derecho humano es el derecho humano al desarrollo progresivo. Eso que desde el centro nos dicen que es el último. No es el último, es el primero, porque la primera condición del desarrollo es la independencia. La primera condición del desarrollo es la soberanía. Por eso que nuestros héroes de independencia fueron los primeros luchadores por nuestros derechos humanos. Y el mandato de independencia y de soberanía nos viene desde el fondo de la historia. Y fíjense, cuando uno dice eso, dice, bueno, pero entonces la vida... No, pará. Contemos los muertos que nos está costando la violación del derecho humano al desarrollo. Y contémoslos en nuestra región. Si nos venimos salvando más o menos Uruguay, nosotros, Chile, algo, Ecuador y algún otro país un poquito, tenemos los índices de muerte violenta más altos de todo el planeta. Tenemos la ciudad con índice de homicidio más alto del mundo. Y tenemos los coeficientes de Gini, indicadores de la inequitativa distribución de la riqueza, más alto del planeta, más alto que África, que es más pobre pero menos igualitaria. Y esa realidad no solo nos está costando muertes violentas, esa realidad de subdesarrollo impuesta por el colonialismo, de dependencia, nos está costando muertos por falta de campaña sanitaria, muertos por selectividad en la atención de la salud, niños, ancianos, muertos por inseguridad laboral, muertos por suicidio, por frustración de proyectos, muertos por inadecuación de nuestros caminos a los vehículos que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Si sumamos todos esos muertos, realmente creo que sin lugar a dudas estamos asistiendo a un genocidio con paciencia, que yo lo llamo a veces genocidio por goteo, pero creo que a veces es un genocidio a chorro. Ese es el vínculo, esa es la explicación de cuál es el fenómeno que estamos viviendo. El compañero relataba, sí, evidentemente, todo colonialismo es genocida. Y estamos viviendo una peligrosa etapa colonialista, un recrudecimiento de la fuerza colonialista en nuestra región. Ya vivimos otros, es cierto. Si me voy 60 y tantos años atrás, cuando yo era chiquitito, pero me acuerdo, tengo memoria. Y tengo memoria de algo parecido. Tengo memoria de una época en la cual en México se terminó la era de los generales y empezó la de los licenciados, el Movimiento Nacional Revolucionario Boliviano cambió su discurso, se invadió Guatemala, derrocaron a Arbenz, se suicidó Vargas y nos bombardearon la Plaza de Mayo. Todo eso en un año. Bueno, lo superamos. Dolorosamente, sí, pero lo superamos. También vamos a superar esto. No me cabe la menor duda, los pueblos no se quedan quietos. Pero tengamos en cuenta que lo que tenemos enfrente es un poder potencialmente genocida. Bueno, muchas gracias.
Vamos a... La compañera Liliana Mandler va a leer, aclaro, para muchos la conocen, para los que no la conocen, mi compañera Liliana Mandler va a leer las palabras que nos envió Eduardo Josami, que no podía estar presente, pero no quiso dejar de estar. ¿Por qué no querés el micrófono, Liliana? Liliana, ¿por qué no? Porque está grabando, para grabar. Sí. Si no, no te van a escuchar. Claro. Gracias, Liliana. Patricio Broski, autoridades del Instituto Patria. Queridos compañeros, agradezco muy especialmente la invitación para presentar el libro y les pido disculpen mi inasistencia. El convulsionado mes de marzo me obligó a suspender algunas clases para participar de las movilizaciones y hoy no puedo faltar en las fechas reprogramadas. De todos modos, compartirán conmigo que no debemos lamentar estas dificultades si son la consecuencia del estado de movilización en que hoy se encuentra buena parte de la sociedad argentina. El libro de Patricio Broski, que hoy presentamos, se suma a la vasta literatura sobre el genocidio, tema que en todo el mundo, desde las últimas décadas del siglo pasado, no deja de convocar los más diversos abordajes. Bastaría con citar los trabajos de Daniel Feuerstein y el libro de Daniel Rafecas sobre la solución final para advertir la importancia de los trabajos que en los años recientes vienen realizándose sobre la cuestión en nuestro país. Esa producción académica, a su vez, no puede entenderse al margen de la actividad del movimiento de derechos humanos que durante décadas mantuvo el fuego de la memoria en las condiciones más difíciles y también es tributaria de la política memorial iniciada en el 2003 por el presidente Néstor Kirchner y continuada por Cristina, que permitió revertir el proceso de impunidad que muchos creyeron definitivamente instalado. Este avance de las políticas de memoria, verdad y justicia estimuló una modificación de la mirada respecto de la Shoah, acontecimiento que de hecho ha sido adoptado en todo el mundo como paradigma de los genocidios. El discurso sobre el pasado dictatorial, que fue dominante en los primeros años de la restauración democrática en la Argentina, tendía a deshistorizar el proceso de la dictadura. Desconociendo tanto las importantes luchas populares que la habían precedido, como los propósitos de una transformación regresiva de la sociedad que habían guiado a los golpistas, más allá del propósito de liquidar a las organizaciones revolucionarias. Se comprende entonces que ese discurso, que tuvo su expresión más clara en el primer prólogo del Nunca Más, se conectara con la posición de quienes en el debate europeo sostenían similar deshistorización respecto del Holocausto. La crisis ideológica que produjo la debacle de los socialismos reales fue el contexto en el que se impuso una mirada sobre el genocidio nazi que se acercaba más a una despolitizada explicación basada en el mal absoluto que en el estudio detallado de las circunstancias que podían permitir la comprensión de lo ocurrido, entendiendo que cualquier explicación sobre causas o influencias tendía a naturalizar el crimen, disminuir su gravedad o aminorar el rechazo. El discurso dominante sobre la Shoah anetematizaba cualquier intento de estudio comparativo de los genocidios, afirmaba la inefabilidad del acontecimiento y en última instancia renunciaba a entender. Es innegable que en los genocidios, como en todo gran crimen contra la humanidad, hay un residuo de inmoralidad que resiste a la explicación. Como son los hombres los que hacen la historia, aunque no elijan las circunstancias en que les toca vivir, sería erróneo considerar monstruosidades históricas como la solución final fueron absolutamente determinadas por razones económicas o sociológicas de cualquier tipo. Pero no es mero cierto que en el nazismo, como lo señala Enzo Traverso, confluyen los antecedentes del colonialismo y el imperialismo que llevaron a negar la humanidad de otros seres humanos, la fuerte tradición de racismo y antisemitismo y el desarrollo de una modernización capitalista que en su racionalidad burocrática
sacrificaba cualquier otra consideración al propósito de lucro. Si no partimos de allí, estaremos renunciando a entender lo ocurrido y, en consecuencia, la consigna del nunca más se transformaría en una invocación abstracta que no tendría implicancias para la acción. El libro de Brodsky escapa de esta encerrona de dos maneras. En primer lugar, lejos de creer en el carácter único de la Shoah y en la imposibilidad de compararlo con otros procesos genocidas, hace un detallado recorrido señalando diversos tipos de genocidio y ya desde el título del libro, Genocidio, un crimen moderno. Instala la discusión sobre estos procesos en el corazón del desarrollo capitalista y la filosofía de la modernidad. Por otra parte, nuestro autor plantea con mucha claridad las razones que permiten entender los niveles de violencia represiva en la América Latina de los años 70 y la implantación del terrorismo de Estado en nuestro país. Destaca por una parte la existencia de importantes procesos de movilización y radicalización de masas que cuestionaban la dominación y a cuyo disciplinamiento apuntó la represión dictatorial, y señala también que el verdadero objetivo de la dictadura fue promover una reestructuración regresiva de la sociedad argentina. Sobre este punto, Brodsky cita un trabajo pionero de Juan Villarreal, que a comienzos de la democracia definió los verdaderos propósitos de la dictadura de Videla y Martínez de Hoz: lograr una mayor integración de la cúpula de la sociedad para evitar los conflictos de intereses que habían dificultado la plena hegemonía del gran capital, y a la vez promover una disgregación de la base social que hasta entonces aparecía muy unificada por su pertenencia al movimiento sindical y su adhesión al peronismo. Contribución importante para seguir discutiendo en torno a los genocidios y para seguir fortaleciendo una corriente memorialista que se ha desarrollado con fuerza en los años recientes. El conocimiento del trabajo que presentamos servirá también para salir al cruce del propósito negacionista que se manifiesta de las más variadas maneras en nuestro país desde la asunción del actual gobierno. El significado progreso en los juicios de lesa humanidad, la proliferación de espacios de memoria, las políticas educativas y la notable producción cultural en torno a estos temas ha logrado un importante consenso social. Esto pudo hacer creer en la intangibilidad de los avances logrados, pese a que era notoria la escasa afinidad con las políticas de memoria, verdad y justicia del nuevo presidente, que en su momento había injuriado al movimiento de derechos humanos, calificando como un curro su actividad. Sin embargo, las escandalosas declaraciones de Darío Lopérfido sobre el número de los desaparecidos y las supuestas negociaciones para cobrar indemnizaciones y la negación de la existencia de un plan sistemático por una parte de un importante funcionario de gobierno son provocaciones que alientan a aún mayor preocupación cuando se advierte las demoras en la tramitación de los juicios o el desfinanciamiento en que se encuentra la mayoría de los espacios de memoria. Nada hace pensar que este preocupante proceso habrá de modificarse si advertimos la orientación general de la política de gobierno, la continuidad de la detención de Milagro Sala o la presencia cada vez mayor de la represión. Sin embargo, el movimiento de derechos humanos, que ha conocido otras graves circunstancias, no habrá de doblegarse. La reciente aparición del Nieto 122 es otra noticia alentadora que constituye la mejor respuesta a estos propósitos negacionistas. Bueno, compañeros, compañeras, quería en primer lugar agradecerle a los compañeros Pablo y Raúl por acompañarme. Para mí realmente es un honor compartir con ellos, no es la primera vez. Pablo me ha acompañado el año pasado en la presentación en la Feria del Libro de San Justo, de La Matanza,
y con Raúl hace rato que me ha dado sobradas muestras, no solamente de su saber, sino también de su generosidad como persona. En primer lugar, siendo un desconocido que lo contactó por vía virtual a través de un email, tuvo la gentileza de escribir el prólogo del libro que hoy presentamos y ya me acompañó también en la presentación en la Biblioteca Nacional en una circunstancia no muy grata porque fue una semana antes de que asuma Macri como presidente, así que estábamos en una circunstancia no muy feliz. Y era un día también de lluvia como el día de hoy además. Le agradezco también al Instituto Patria por esta posibilidad, a la compañera Judith Said que recién tuvo que salir, que gracias a que ella me dijo tenés que presentar el libro de Patria, estamos acá, y a todos ustedes por venir y por la paciencia. Algunas ideas que fueron apareciendo porque siempre nunca preparo yo las presentaciones, en realidad vamos hablando de lo que va saliendo. A partir de lo que decía Pablo, esta necesidad, ¿no?, de profundizar en el concepto de genocidio y de colocarlo, es una tarea política, creo, además de ser una necesidad histórica. La definición que da la Convención sobre Genocidio de las Naciones Unidas creo que es una de, no sé si es la única, yo lo enseño como la única, pero debo reconocer, al ser sociólogo, los sociólogos hablamos de todo y sabemos de nada, digamos. Creo que la Convención de Naciones Unidas sobre el delito de genocidio es la única definición de un crimen que se da a partir de quiénes son las víctimas. Creo que no existe delito en el mundo que esté tipificado de esta manera. Yo siempre lo enseño de esta forma y hago que mis alumnos reflexionen sobre esto. Aquí hay varios exalumnos que veo que he tenido. Sí, no son los únicos. Y me alegra, digamos, que exalumnos tengan ganas de seguir viéndome. Yo enseño que es el único delito definido a partir de las víctimas, y además es un delito donde al recortarlo desde las víctimas y no desde cuáles son las acciones, se enuncian las acciones, pero solamente referida a 4 grupos de víctimas, se dejan afuera todas las víctimas que sufren estas mismas acciones sobre sus cuerpos y son segregadas porque no existe la tipificación de este delito. Yo creo que el trabajo importante que están haciendo los compañeros, nosotros podemos hacer un trabajo muy importante desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista pedagógico, inclusive en las aulas, pero el trabajo político más importante se tiene que dar en el seno del Poder Judicial, la arena de debate donde realmente se puede provocar ese cambio, se puede provocar, por ejemplo, que en el Código Penal se incluya el delito de genocidio como tal y definido no a partir de las víctimas sino a partir de las acciones, es tarea de los compañeros que son juristas, no de nosotros los sociólogos académicos. Por un lado eso. Por otro lado, cuando uno analiza la historia, por lo menos la historia argentina del siglo XIX y XX, hay 2 grandes momentos donde se producen importantes saltos en el proceso de acumulación capitalista de los sectores concentrados de la economía. Uno es la ocupación territorial en 1870 a partir de la llamada campaña al desierto, que es considerada por algunos autores, entre los cuales me incluyo, como un genocidio. Un genocidio que se cometió para apropiarse del terreno, de la tierra. ¿Quiénes se apropian de la tierra? Los sectores concentrados, lo que nosotros llamamos
hoy a grandes rasgos la oligarquía ganadera. Muchos de esos apellidos, si nosotros los reproducimos aquí, van a ver que nos siguen sonando, ¿no? Los Brown, por ejemplo, ¿no? Emparentado con los Menéndez Betty, que es una de las grandes familias. Y así cuando uno hace un recorrido de los Martínez de Hoz, etc., ¿no? Quienes se apropiaron de la tierra a partir del primer genocidio son los mismos que van a verse beneficiados en el segundo genocidio, que es el genocidio al cual yo refiero directamente en mi libro, que es la dictadura cívico-militar. Directamente yo lo defino como un genocidio por varios motivos. El primero es que yo no puedo concebir que la acción de un Estado no sea considerada una acción política. Por lo tanto, todos los genocidios son políticos. Además, si uno considera que las víctimas globalmente llamadas por el perpetrador subversivos reunían una sola característica, más allá de la diversidad política a la cual pertenecían, la identidad política diversa a la cual pertenecían, esa característica estaba dada por ser grupos políticos, de oposición política, sea en terreno gremial, sea en terreno político propiamente dicho, estudiantil, etc. La acción que llevaban adelante era una acción política, y una acción política que intentaba transformar la realidad. Cuando yo recuerdo un dato muy interesante, hace un par de meses atrás, el 21 de marzo de este año, los compañeros del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho me invitan, los compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos me invitan a dar una charla junto con Carlos Rosansky, que hoy lo nombraba Pablo. Y ahí Rosansky dijo algo muy interesante que tiene que ver con este hilo histórico que yo estoy citando. Dice, digamos, lo que le abre la puerta a los golpes de Estado en Argentina es la legitimidad que le da una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 30, si mal no recuerdo, Rosansky habló del 10 de septiembre del 30, que es 4 días después del golpe de Estado. Dice que esta acordada de la Corte Suprema se basa en un dictamen del Procurador General de la Nación que legitimaba el golpe de Estado. ¿Saben cuál era el nombre de ese Procurador General de la Nación? ¿Perdón? No. Fight era un poco viejo, murió anciano, pero era muy joven en aquella época. No, se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. No sé si la suena ese nombre, ¿no? Digo, esto como un ejemplo de quiénes son los que están atravesando la historia argentina y cuando hablamos o cuando se habla de la grieta, ¿no? En realidad lo que estamos hablando es lo que en otros términos o en otras teorías científicas se llama lisa y llanamente lucha de clases. Digamos, hay una división tajante en la sociedad que tiene que ver con modelos de acumulación y con quién está de cada lado, digamos. Y por lo menos en el caso de Argentina es interesante la referencia que hace Josami a Juan Villarreal, porque se trata de un libro en el cual hay un artículo también de Josami. El libro se llama La crisis de la dictadura argentina, es un libro del año 85-86 que tuve que leer muy joven siendo estudiante, donde habla de las transformaciones estructurales que se produjeron y que facilitaron o posibilitaron que el proceso de acumulación capitalista tenga las características que vemos hoy en día. O sea, la implementación del neoliberalismo en Argentina se dio a través de los crímenes provocados por un Estado tomado por las Fuerzas Armadas puestas al servicio de él. Y en ese sentido, digamos, y relacionándolo un poco con algunas cuestiones que estuvo hablando Raúl acerca del colonialismo y de la función de determinadas clases sociales en el poder, el macrismo
viene a ser la continuidad histórica de estos sectores que estuvieron en la década del 70 del siglo XIX, que nuevamente estuvieron en los 30 y atrás de cada uno de los golpes de Estado del siglo XX, que nuevamente aparecen con otro genocidio en la década del 70, que aparecen con lo que podríamos denominar un genocidio de tipo económico en los 90, y finalmente vuelven a aparecer hoy en día intentando provocar esta transferencia. Tomando también un poco los datos de lo que hablaba Raúl, del genocidio por goteo, si me pones... Este es un gráfico que es una comparación de las víctimas de democidio durante todo el siglo XX, que fueron 262 millones de personas, con una proyección propia en base a datos de 2015 que hice sobre la cantidad de muertos por 4 motivos: por hambre, por enfermedades de transmisión por agentes, o sea, enfermedades tipo cólera, tifus, dengue, fiebre chikungunya, etcétera, etcétera, etcétera. Enfermedades que son prevenibles con la acción del Estado, ¿no? Con la intervención estatal en políticas de prevención, en inversión en salud, etcétera. Muertos por enfermedades y accidentes laborales, y la última de los 4 motivos es muertos por enfermedades derivadas por la contaminación ambiental. En los 25 años que transcurren desde la caída del muro de Berlín hasta 2015, hasta 2016, en esos 25 años entre 1991 y 2016 murieron 550 millones de personas por esos 4 motivos. 27.000 personas mueren de hambre diariamente en el mundo, mientras 8 personas tienen un volumen de riqueza igual a los 3.500 millones más pobres. O sea, podemos, sin lugar a dudas, esto que Raúl decía, que el genocidio por goteo es un genocidio a chorros, yo creo, hoy en día estoy muy cerca de tener la certeza de que la canilla está abierta a full y no se cierra, y que tiene que ver con la forma de distribución de la riqueza y con los tipos de gobiernos que hay, porque indudablemente un gobierno como el que nosotros hemos tenido hasta el 10 de diciembre, hasta el 9 de diciembre, perdón, porque hasta eso obligaron a Cristina a dimitir 12 horas antes de lo que correspondía. El gobierno que hemos tenido desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre o al 9 de diciembre de 2015 ha sido un gobierno cuya principal preocupación ha sido reducir la desigualdad en la distribución de la riqueza. Y parte de esa distribución o redistribución de la riqueza también eran las políticas de intervención estatal que evitaban que eso que afecta fundamentalmente al mundo, particularmente a nuestra región, no nos afectara. Hoy en día vamos camino a transformarnos nuevamente en el país de los 90, donde teníamos niños que se desmayaban de hambre, niños que morían de desnutrición infantil o de enfermedades prevenibles, etcétera, porque el Estado está dejando de cumplir las funciones para las cuales debería existir el Estado, y se ha transformado en un garantizador de la acumulación capitalista de los sectores más concentrados. O sea, el Estado, como leí por ahí que decía Hans Dietrich en los 90, él tenía un escrito muy interesante discutiendo el fin del Estado. Decía, el Estado, refiriéndose particularmente al Estado, al New Deal, ¿no? Y al Estado de bienestar norteamericano, el Estado no está desapareciendo como plantean algunos teóricos, sino lo que está haciendo es cambiar el sentido de la intervención. Dice, en vez de ayudar a los sectores que menos tienen, se orienta a ayudar a los sectores que más tienen a sacarle a los que menos tienen. Digamos, y en eso estamos hoy, lamentablemente. En el medio de todo esto, digamos, no es casual la disputa a la cual también refirió Pablo sobre algunos símbolos
¿no? Y el negacionismo del gobierno particularmente. Yo estoy pensando en Claudia Bruch cuando sale a hacer una defensa lavada pero fuerte de los dichos indefendibles de lo pérfido. Él llega a decir, él que fue presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, llega a decir que no solamente no hubo 30.000 desaparecidos, sino que los judíos muertos en la Shoah no fueron 6 millones. Y yo debo decir como académico que tiene razón, porque no hay datos de 30.000 desaparecidos y no hay datos de 6 millones de muertos. Ahora, ¿por qué no hay datos? Justamente porque las políticas represivas, tanto del nazismo como del Estado terrorista argentino, fueron políticas clandestinas. Entonces no hay listas. Y si hay listas, las tienen los perpetradores y no las entregan. Por lo tanto, perpetúan el crimen. Por un lado eso. Y por otro lado, el ataque al número, yo digo, siempre lo planteo en estos términos, responde a una lógica popperiana, digamos, ¿no? El tema del falsacionismo popperiano. ¿Qué dice Popper? En un sistema teórico, la tarea que tiene que hacer el científico es buscar el punto débil, el eslabón débil de esa teoría. Entonces la somete a prueba. En cuanto se falsa una hipótesis general de la teoría, toda la teoría entra en crisis y hay que replantear toda la teoría. El ataque al número está hecho en términos de falsacionismo popperiano, no es al número de víctimas, sino a la existencia del hecho en sí. Digamos. Y esto se expresa también en los dichos, en correspondencia, digamos, a esto, en estas acciones de reivindicación. Una de las primeras tareas, tanto de Garabano como ministro, como de Abruj como secretario de Derechos Humanos, fue recibir, en el caso de Garabano, a los defensores y en el caso de Abruj a los familiares de condenados, de reos condenados por delitos de lesa humanidad. No por familiares de presos políticos, por personas que el sistema judicial argentino halló culpables de haber cometido crímenes de lesa humanidad, nada menos. No, hablemos de las cosas como hay que hablarlas, ¿no? Bueno, y finalmente decía que este tema de intentar disputar el número, busca construir una legitimidad de las acciones del terrorismo de Estado, finalmente. Recuerdo un dicho que he citado en un viejo trabajo. Harold Covington, que era el líder del Partido Nacional Socialista del Pueblo Blanco Americano, o sea, fue el líder de uno de los partidos nazis norteamericanos, dijo que al negacionismo le estamos muy agradecidos porque ha tornado al nazismo una opción políticamente viable nuevamente. El objetivo de última es ese, digamos. Y en este sentido, yo creo que el negacionismo en Argentina lo que busca es legitimar al terrorismo de Estado porque nos gobiernan quienes yo defino como, no defino ni la pata civil de la dictadura ni los cómplices civiles, yo lo defino como la patronal de la dictadura. Son los sectores que se vieron beneficiados y en nombre de quienes se hizo el golpe de Estado y la matanza para cambiar las estructuras económico-sociales en Argentina. Bueno, nada más que agradecerles. Mientras se preparan nuestros músicos, si alguien tiene una duda o alguna consulta, la evacuamos antes de pasar a la opción musical. Sí. Quiero hacerle una pregunta a ustedes y una reflexión. Cuando se habla de 30.000, yo pienso que fueron más, no menos.
yo también dudo del número porque creo que fueron muchos más. Porque a mí me parece que hay que cuantificar no muertos y desaparecidos, sino también militantes quebrados, pueblo infeliz, gente que ha perdido sus esperanzas con el golpe, vecinos y familiares de los muertos, de los desaparecidos con el terror que han sufrido, hijos que nacieron de esos familiares y que transmitieron el terror en generaciones. Me parece que eso también en el genocidio hay que cuantificar, ¿no? Y creo que nunca se toma esta cuestión, se toma la cuestión de los muertos y de los desaparecidos. Yo era un militante de los 70 y el golpe me hizo esconder cosas, tener cuidado de salir a la calle con mis hijos, miedo, y no era de una organización de izquierda, al contrario, era de una organización que se tildó de derecha en ese momento, que se llamaba Guardia de Hierro. Por lo tanto, no estaba tal vez como la tendencia, los montoneros, el peronismo de base, con el miedo, nosotros no participamos de la lucha armada, como otros compañeros. Pero a mí me parece que también hay que cuantificar esas cosas, porque si no queda solamente por Dios, ¿no? Quiero que se entienda lo que digo, en los 30.000 compañeros, y hay muchísimos más que han sido afectados, hemos sido afectados por el genocidio cívico-militar, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís y de hecho, digamos, el trabajo de Villarreal al cual hace referencia Josami habla de esto, ¿no? Habla de las transformaciones en la estructura económico-social argentina, la desocupación, desindustrialización, todo esto que vimos, ¿no? Que son víctimas económicas de la dictadura, digamos, para poder vencer la resistencia del pueblo argentino, ¿no? Yo no me queda más que suscribir lo que decís. No sé si alguien quiere. Una pregunta para el doctor Zaffaroni, por favor. Doctor, usted hizo referencia a que estamos perdiendo la Constitución. Muchos intelectuales, muchos políticos, muchos militantes consideramos que debería hacerse una nueva Constitución o reformarse la Constitución al menos. Pero, ¿cómo caracterizar entonces que lo que era hasta hace meses una cuestión de avance, hoy es de replegarnos a mantener una Constitución que hasta en cierto punto es obsoleta, ¿no? No, yo creo que cuando escucho volver, me pongo un poco nervioso, porque no vamos a volver, porque no nos fuimos. En consecuencia, lo que tenemos que preguntarnos es cómo seguimos. Y no podemos seguir con este modelo de Estado, porque este modelo de Estado nos hace vulnerable al colonialismo. En consecuencia, sí, una constitución puede ser un pedazo de papel, no se trata de una constitución, se trata de repensar el modelo de Estado. Y bueno, sí, después le tenemos que dar forma a un proyecto de una constitución. Eso es, pero efectivamente, lo que nos está fallando es la parte institucional. Quería hacer alguna aclaración. El número, todos los genocidios se discuten por número, no hay nada que hacerle. Una vez iba a hacer una mesa redonda sobre el genocidio armenio, el embajador de Turquía tuvo el descaro de mandarme un folleto diciendo, bueno, no fueron 1,5 millones, como máximo 400.000. El código que tipifica el genocidio ya lo hicimos, es el proyecto del 2014 que no se sancionó gracias a Massa, que resolvía algunos problemas que ahora salieron y que ahora me imputan a mí, pero no estaban resueltos en ese proyecto, no se sancionó, no pasó lo que pasó. Mitre fue el fundador de la Nación, ¿no? Que sigue hasta hoy, claro, traductor de la Divina Comedia, no sé qué habrá pasado cuando se encontró con Dante arriba, pero no me habrá hecho gracia. Pero de cualquier manera, la Corte Suprema de Mitre fue la primera que enunció la teoría de facto, la doctrina de facto, no fue la del 30. La del 30 fue la segunda, que tomó la doctrina que había enunciado la Corte de Mitre. Y el presidente de la Corte, del 30, que firmó esa acordada, se llamaba Repetto. Integrante de la Corte, mejor dicho, integrante de la Corte, no presidente.
integrante de la Corte, que lo convenció a Figueroa Alcorta, que era el presidente, para que firme, porque Figueroa Alcorta era un oligarca del viejo cuño, decía, no, un momento, esto no me gusta mucho. Hoy, si ustedes se fijan en la Plaza Lavalle, hay un busto del señor Repetto mirando al Palacio de Justicia. Y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires está sobre la avenida Figueroa Alcorta. Sí, nadie más va a decir. Bueno, muchas. Hola. Hola, hola. ¿Sí? Muchas gracias por este honor. Quiero recomendar el libro para que no soy ni jurista, ni abogada, ni socióloga. Realmente es una lectura espléndida, clara, muy, bueno, va a cantar mejor que sale, creo. Bueno, vamos a hacer dos canciones que tienen que ver con dos de los genocidios que se hablaron hoy. La primera que vamos a hacer es una canción en Yiddish, una canción de cuna en Yiddish. Los que sepan Yiddish, disculpen mi pronunciación. Una hermosa canción que habla de una viuda joven en una habitación mientras acuna a su niño. Le canta y le dice que algún día de ese lugar pobre en el que están va a salir y va a conseguir tener pasas y almendras, que era un símbolo de riqueza, de prosperidad. Y si alguien la sabe puede cantar conmigo así.
Resolvimos un accidente tonal gracias a que me acompaña un genio, el maestro Osvaldo Gurucua. Son palabras muy mayores. Bueno, y vamos a cerrar con otra canción que tiene que ver con el genocidio argentino, que tiene que ver con una hermosa, amorosa e inesperada para los perpetradores resistencia, que fueron las madres y las abuelas. Esta canción específicamente es para las abuelas, para los nietos en realidad, que tiene letra mía y música del maestro Raúl Garelo. Y me acompaña el maestrísimo Osvaldo Gurucua. Soy el mate, soy la brisa, soy el sol de la mañana. Busco el árbol, busco el río y el camino de esta sed. Por mi pecho rueda un sueño y un murmullo sin palabras que me acuna desde lejos, sin espejos de papel. Esta puerta que me llama, necesito atravesarla. Sé que hay algo que me espera, sé que siempre me busco, que tiene aquella respuesta que enciende luz en la sombra, el latido y la memoria corazonan la razón. Me falta un patio y una risa y una canción y un verano y una muñeca de trapo y un libro que no leí y una abuela que cocina sopa de estrellas y vino, mientras perfuma la mesa con naranjas y jazmín. Por la vida que está viva, por la muerte que no es cierta, por cada flor que se abre bajo el sol que la abrigó, por el niño que mañana navegará entre mis ramas, buscándose en los retratos que la noche me arrancó. No me seguirán mintiendo el color de la mirada, tengo un nombre y una sangre que me quisieron borrar, que es más fuerte que la espada y la rosa disecada, que llenaron con cenizas de silencio y soledad. Y hay un patio y una risa y una canción y un verano y una muñeca de trapo y un libro que no leí y una
Gracias a ustedes. Gracias. Me dejó sin palabras. Vamos a